El título para este sermón del día de hoy es El misterio del matrimonio y está basado en Efesios 5:32. Voy a leer el versículo. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y me interesó mucho traer este tema porque el domingo pasado en la escuela dominical yo hablé de lo que era el misterio de la piedad y el misterio de la iniquidad. Hice un contraste en eso y eso me llevó a conectarlo bastante con esta palabra aquí con la unión en el matrimonio. Claro que para un mejor entendimiento de esto es recomendable el sermón que predicó el pastor Javier de la solemnidad del matrimonio. Eso es vital, y también un pasaje que predicó el pastor Sugel en el tema se llamaba La unión con Cristo. Están en la página, son los sermones de conferencia. Sí, ahí está el pasaje ese, la unión con Cristo. Esos ayudan mucho. Pero yo voy a hablar de este misterio, porque esta es la palabra que creo yo que es la palabra clave para un mejor entendimiento. Yo he escuchado muchos sermones basados en este texto y en la misma doctrina reformada hemos visto muchos errores y muchos le hemos dado por un lado, otros por otro y la verdad tiene mucha confusión. Espero en Dios que por este lado lleguemos a un mejor entendimiento de este pasaje. Así que lo vamos a ver, el misterio del matrimonio. Grande es este misterio, dice, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Así que lo primero que vamos a ver, voy a desarrollar el sermón de la siguiente forma. Como bosquejo voy a usar 3 encabezados. Vamos a hacer la explicación y interpretación de la palabra misterio. Como segundo lugar sería la relación que tiene la palabra misterio respecto al matrimonio. Y por último, explicar la única forma de divorcio. Así que vamos a comenzar. Ya saben que me gusta usar un texto de apoyo a manera de introducción, a manera de un texto que me ayuda a conectar todo, a dar un entendimiento. Es como si les adelanto el final para que entiendan mejor el sermón. Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Vemos aquí que hay una forma de pecado que no es perdonado, el no creer en Cristo. También vemos que hay una sola forma para divorciarse, el que haya fornicación. El que el adulterio llegue a cometerse en una fornicación. Esa es una forma establecida por Dios, la única que hay. Y de la misma forma vemos también que el único pecado es la incredulidad. Creo que con esto en mente y en el desarrollo nos va a ayudar mucho a un mejor entendimiento del sermón, del tema. Así que procedo a explicar la explicación y la interpretación de la palabra misterio. Cuando vemos esta palabra en la Reina Valera, aparece 28 veces. De las 28 veces, 22 veces de esas tiene referencia a lo mismo. Solo con muy pocas, 6 otras formas que habla de otra cosa. Todo lo demás tiene más o menos una misma interpretación. Está relacionado con el evangelio glorioso del reino de Dios de Jesucristo. Con ese evangelio. Y lo interesante, el Antiguo Testamento solo se usa en Daniel 2, pero ahí se traduce la palabra como secreto. Por eso muchos no la consideran como parte del Nuevo Testamento, porque se traduce del griego al hebreo como el secreto. Pero acá misterio tiene otra interpretación. Los griegos la usaban, esa palabra tenía mucho aspecto religioso en el original, en griego. Ellos lo usaban porque ellos según recibían en sus doctrinas paganas una interpretación, un misterio que solo ciertas personas dotadas tenían el poder de recibir ese misterio y eso ellos solo lo podían tener. Y entonces ellos usaban mucho esa palabra de misterio
y eso es como un secreto revelado, como algo que se te da, pero que nunca lo terminas completamente de descifrar. Pero lo tienes y puedes entenderlo, pero nunca terminarlo de entender. O sea, tiene demasiadas cosas esta palabra. Así que vamos a ir al libro de Daniel 2, en el versículo 5, y voy a venirme desde allá. Así que vemos ya en la historia, todo comienza con un sueño de Nabucodonosor. Vemos que sueña una estatua grande con la cabeza de oro y ya vemos que tiene varias características que vamos a ver aquí en el texto. Y vamos a irnos en el 5, donde respondió el rey y dijo, el rey llama a todos los magos y les dice que soñó un sueño y que quería que se lo interpretaran. Así comienza la historia. Así que ellos vienen y le dicen, pues dinos el sueño, pero si no se los dice, ahí está difícil interpretarlo. Por eso aquí el rey respondió, el rey les dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé. O sea, no les voy a decir que soñé, lo olvidé, que era mentira. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Así que no les da el sueño y quería la interpretación. Nadie se puede salvar por sí mismo. Así que esto que estoy viendo aquí es eso. Cristo a veces, la Biblia tiene exigencias que nos piden cosas similares a la que se le está pidiendo aquí al rey a estos magos, adivinos y astrólogos. La Biblia nos dice que circuncidemos nuestro corazón. La Biblia nos dice que seamos santos porque Él es santo. Y nosotros podríamos contestar igual que estos magos. Eso es imposible lo que nos pides. Lo único que podemos hacer nosotros es pedir misericordia. Y fíjate, fue lo que hicieron sabiamente Daniel y sus amigos. Luego se le avisa a Daniel lo que había ocurrido. Luego se fue Daniel a su casa, fíjate lo que él hizo, e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Me encanta eso, que los santos siempre están unidos con alguien más. Cuando tienen un problema lo comparten, no se lo comen solo. Fíjate lo que hace Daniel. Para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio. Ellos sí hicieron lo correcto, se unieron a pedir en oración misericordia para que Dios les hablara de este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Así que este misterio es tan importante allá como lo es acá. Es tan importante que es algo de vida o muerte. Si se te revela, vives. Si no se te revela, mueres. No era cualquier misterio. No era algo que, bueno, no me interesa saberlo. No, Señor. Si no lo sabes, vas a morir. Vas a morir, serás despedazado tú y tu casa. Serán todos despedazados. Aquí o lo sabes o te mueres. Dios mostró su misericordia al revelar el único camino de vida eterna. 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. 20. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, y quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Entonces lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Solo a Él sea la gloria. Solo Dios puede hacer estas cosas. Solo Dios puede revelar estas cosas. Vamos al 27. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Cuando nosotros tenemos la convicción de que somos salvos por gracia, que Dios nos revela el misterio, también nosotros reconocemos que no se puede de ninguna otra forma. Cuando ustedes ven un hombre que él pretende descubrir este misterio con sus obras, con su trabajo, ustedes saben que es un impostor. Porque los verdaderos creyentes reconocen que nadie puede, ni los más sabios de la tierra pueden, solo Dios.
el 28. Dice, pero hay un Dios en los cielos, dice Daniel. Nadie puede, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño, las visiones que has tenido en tu cama. Y ahí comienza a decírselo. Solo hay un Dios capaz de esto. Eso lo reconocen cuando este misterio es revelado a los santos reconocen que solo Dios y que hay un Dios y que solo a través de Dios. Pero no nada más esto, hermanos. Va a llegar un día que también los impíos van a reconocer esto. Miren, aquí se le muestra ese misterio a un hombre impío, a un hombre reprobado. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. En Deuteronomio 9:6 dice, por tanto, sabe que no es por tu justicia, le dice Dios al pueblo de Israel, que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. O sea que no es por tu justicia, es por misericordia, porque Dios quiso hacerlo de esa manera. Y eso lo reconoce Daniel. Su interpretación, un reino eterno, el reino de nosotros, de nuestro rey. Aquí vemos en el 32, aquí describe el sueño, dice, la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Esta es la presencia del reino celestial. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las ares del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llena toda la tierra. Todo es tamo, todo es como arena ante Dios. Todo el oro, toda la plata, todo el bronce, todo no es nada cuando viene el reino de los cielos. Vemos aquí, al ser revelado este misterio, acudamos como de rodillas ante la grandeza de nuestro rey. Aún los impíos lo honran y lo adoran. Fíjense cómo cambian las cosas aquí. Aquí quería que se le revelara y se le reveló. Y el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. O sea, al ser revelado este misterio, hasta los impíos reconocen que Dios es Dios de dioses y Señor de todos los reyes. Hasta ellos pueden entender esto. Entonces el rey agradeció a Daniel y le dio muchos honores. Eso ya vemos ahí. Así que hasta aquí, en el Antiguo Testamento, lo que estamos viendo es el anuncio de ese reino. De ese reino que no tiene nada que ver el hombre. Nada que ver, no lanzado por mano humana. Es un reino que nosotros no tenemos nada que hacer para que Él llegue. Y Él acaba con todos los reinos de la tierra. Eso es el misterio. Desde aquí nace ese misterio. Así que esto está relacionado. Y aquí vamos a ver, aquí en Filipenses 2:9 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Está hablando precisamente de cómo Cristo fue levantado sobre todos los reinos de la tierra. Dice aquí en Filipenses 2:9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre. De la misma manera de lo que estamos viendo aquí con Nabucodonosor. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Ahorita los hombres siguen en rebeldía en contra de Dios. Pero les digo una cosa,
cuando este misterio, cuando este reino misterioso haga su aparición en su totalidad, todos los hombres de Dios van a reconocer como Daniel que solo hay un Dios en la tierra y que no hay más que Dios. Pero aún los impíos van a reconocer que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aún ellos lo van a reconocer, porque toda rodilla se doblará, todos se van a humillar ante esto. Y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él es esa piedra lanzada, no con mano humana. Así que ya identificamos en el Antiguo Testamento esto. Hasta aquí vemos la promesa profetizada por Dios de un reino eterno. Esto es el Evangelio del reino de Dios, porque así es el nombre completo de nuestro Evangelio. Es el Evangelio del reino de Dios. La entrada en escena del misterio de Dios en el Nuevo Testamento, con su cumplimiento en Cristo. Aquí en Marcos 4 lo vemos, dice, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Aquí vemos que este reino a unos es revelado, pero no a todos. A unos sí y a otros no. Aquí vemos que a los discípulos de Cristo se les es revelado este reino. Aquí Cristo es el cumplimiento de ese reino. Cristo mismo, su persona, es esa piedra que llega a destrozar todos los otros reinos. Aquí vemos la explicación de los que se les reveló el misterio del Evangelio del reino de Dios. En 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Vemos aquí las palabras de Spurgeon respecto a estas 6 cosas que vemos aquí. Observen, así lo voy a leer textual de las palabras de Spurgeon, dice: observen que el resumen completo del Evangelio dado aquí es contenido en 6 pequeños anuncios que están escritos de tal forma en el griego original. Así lo dijo Spurgeon. Dios fue manifestado en carne. Esta es la esencia de la encarnación de Dios. Aquí estamos viendo ya ese evangelio, estamos viendo el evangelio, el reino de Cristo en la tierra, como y cuando llegó en Cristo. Justificado en el Espíritu, podemos decir que Jesús fue justificado en el Espíritu, no en el sentido de que alguna vez fue pecador, pero fue hecho justo, sino en el sentido de que fue declarado por el Espíritu Santo lo que siempre fue completamente justificado en el Padre. Sabemos nosotros que también Él tuvo que ser justificado en el sentido de que cargó con nuestros pecados, no que Él en sí haya sido pecador. Visto de los ángeles, el misterio de Jesús en la tierra y a través de la iglesia es de gran interés para los seres angelicales. Lo dice Pedro en la epístola de segunda de Pedro, dice cosas que aún los ángeles quisieron mirar. Predicado a los gentiles, creído en el mundo. El mismo apóstol Pablo hizo lo mejor que pudo para cumplir con estas declaraciones. Cristo es lo que hace, predica el misterio él mismo en persona, y aparte todos los apóstoles hacen lo posible para que este evangelio sea predicado a todo el mundo. Y recibido arriba en gloria. Esto nos recuerda la ascensión de Jesús, mencionada en Lucas 24:51, su obra terminada por nosotros en Hebreos 1:3, y su presente intercesión por nosotros, primera de Juan 2:1. Así que vemos nosotros que aquí vemos la llegada de este reino y todo lo que en sí cumple el reino de Dios. Y en Romanos 16:25 dice: y el que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Aquí vemos a Pablo ya introduciendo este misterio que había estado oculto desde tiempos eternos. Los profetas no habían visto esto, nadie lo había podido llegar a ver, y aquí se le estaba siendo revelado a ellos.
En 1 Corintios 2:7 dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, dice el apóstol, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dios la predestinó antes de los siglos. Se profetizó en Daniel y la profetizaron muchos profetas. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. No la conocieron, porque si se les hubiera revelado igual que a Nabucodonosor, no lo matan. Hubieran exclamado lo mismo que Nabucodonosor. No la conocieron, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Ellos no supieron esto. Nabucodonosor, a pesar de ser malo de perdida, lo supo. Y por eso exclamó de esta manera. Efesios 3:3. Que por revelación me fue declarado el misterio. Otra vez Pablo aquí dice que por revelación le fue declarado el misterio, como antes lo ha escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Imagina, así como a Daniel se le reveló Dios por el Espíritu, aquí vemos que ahora a ellos se les está revelando lo que realmente es este glorioso evangelio del reino de Dios. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Esto también, un solo pueblo, esa unión de un solo pueblo, del pueblo del antiguo pacto y los gentiles, también es parte de este mismo misterio. Cristo formó un solo reino de todos, de los dos. Efesios 6:19, y por mí, dice Pablo, que oren por él, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Así es escrito. Así que, ¿qué es el misterio? Es el evangelio. Es el evangelio del reino de Dios. Es el evangelio del reino. No solo es el evangelio, porque es un evangelio donde Cristo es rey, donde llega ese reino esperado, ese reino que llegó y ni siquiera Juan lo pudo ver. Ese reino glorioso, pero el que lo ve es tan grande. Por eso Jesús dice, cuando dicen de Juan, que de los paridos de mujer nadie es más santo que Juan, nadie es más grande que Juan. Aún el más pequeño en el reino de los cielos lo supera. ¿Por qué? Porque el que entiende estas cosas, al que se le revela este evangelio tan glorioso, es más grande que Juan, en el sentido de que Juan mismo no lo vio. Es un reino tan glorioso y tan grande que es increíble lo grande que es. Es simplemente se debe de exclamar como exclamó Daniel, solo Dios. Hay un Dios en el cielo que revela estos misterios. Es un reino de vida o muerte. Si se te revela, vives eternamente, y si no, destrucción. 27. Aquí mismo en Colosenses 1:27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Este misterio es Cristo, la esperanza de gloria. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Este misterio es el que se presenta, es el evangelio del reino de Dios. Colosenses 4:3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Sí, ya saben que siempre ellos pedían oración, también nosotros hemos visto que es el Señor el que abre puertas para presentar este evangelio. Así que hasta aquí está claro lo que significa el misterio. El misterio que estábamos hablando aquí ya sabemos qué es. Ahora vamos a pasar a nuestro segundo encabezado. Ya tenemos claro lo que es este misterio. El segundo encabezado es la relación que tiene la palabra misterio respecto al matrimonio. Ese es lo interesante, eso es lo que me llamó la atención, pero ok, ya sabemos todo eso, pero ¿qué tiene que ver con el matrimonio? Esta palabra misterio.
Y es lo que vamos a comenzar a ver ahorita. Su origen, desde cuándo está relacionada esta palabra con la palabra misterio. En Génesis 2:24 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea, esto es difícil a conectarlo con la mente. Estos hombres dejarán a su padre y a su madre, se unirán en matrimonio y serán una sola carne. Aquí no hay nada revelado, simplemente es algo así. Aquí comienza este misterio. Es un misterio que vamos a ir revelando ahorita. La idea es de ver que la relación que tiene la palabra misterio respecto al matrimonio. Así que vemos que el matrimonio, en este sentido, es algo tan glorioso, es la maqueta que ilustra esta unión de Cristo con su iglesia. Y su primera aparición la tiene aquí en Génesis 2. Es la maqueta o es el tipo que ilustra esto. Así que aquí apenas vemos el comienzo. Luego lo vemos, esta unión la vamos a ver anunciada por los profetas, siguiendo el orden que tengo en el bosquejo. Jeremías 3:13. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado. Esto es hablándole al pueblo de Israel. Y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Y yo os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y yo os introduciré en Sión. Él es el esposo. Esto era difícil entenderlo. Hablándole Jehová a una ciudad, que él era el esposo. No se podía entender. Fíjense, pero ¿de dónde viene profetizado? Isaías 62:5. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán conmigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozarán contigo el Dios tuyo. Aquí vemos un gozo de parte del pueblo con su novio y de parte del novio con el pueblo. Estaba anunciada esta profecía. Estaba anunciada. Aquí vamos a ver el cumplimiento de esta profecía en Cristo Jesús, que tuvo ya en Marcos 19. Aquí vamos a ver el cumplimiento de esto que estaba anunciado. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciendo: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Aquí cita al pasaje que vimos de Génesis 2. Aquí lo cita. Así que allí comienza todo. Cristo mismo va allá. Ahí está el comienzo de esta unión. Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirán a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. En esta unión Dios está de por medio. Dios está haciendo esta unión. Y aquí vemos el cumplimiento. En Juan 3:29 habla más de esto. Dice: el que tiene a la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, esto lo pronuncia Juan el Bautista. Así que le está diciendo: el que tiene a la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza juntamente de la voz del esposo. Así que mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Juan estaba gozándose de esa relación que iba comenzando ahí, pero relación anunciada desde Génesis, anunciada por los profetas. Y aquí Juan la está viendo y se está gozando. Se está gozando porque él es amigo del esposo. Aquí vamos a ver la maqueta explicada, o sea, el tipo explicado. Fíjense lo interesante que es esto. La solemnidad del matrimonio no quita el hecho que solo sea una maqueta, un tipo, una sombra de lo verdadero. Fíjense lo que le voy a decir. Por ejemplo, vemos tipos importantes en las Escrituras. El matrimonio es un tipo importante, pero le voy a mostrar otros para que caigan en contexto. Moisés.
Moisés es un tipo de Cristo, de cómo redime al pueblo de Egipto de manos del faraón que representaba al diablo, lo rescata y lo trae a la tierra prometida. Ahorita, tú puedes hablar de Cristo por mal para delante de los musulmanes y ellos se unen en coro contigo. No les importa que hables mal de ellos. Con los cristianos sí se pueden molestar si hablas de Cristo, pero no los musulmanes y tampoco los judíos. Así que las tres religiones más importantes del mundo no tienen importancia en cuanto a la situación con lo que está sucediendo con Cristo. Pero háblales mal de Moisés. Háblales mal de la maqueta que representó a Cristo. Háblales más del tipo y vas a ver en el problema que te metes. Ahí todos están de acuerdo. Moisés es grande, lo más grande que hay. Y Moisés, o sea, el tipo, están enamorados del tipo, del recipiente, no del líquido. De él están enamorados. Y lo vamos a ver lo mismo con José. Igual José fue un tipo de Cristo en la forma de proveedor, de que se encarga de proveer para sus hermanos, de cuidarlos. Y ya ven, todo el mundo habla maravillas de José, pero es una maqueta. Y vemos también en el caso de David, su reino de David, el anuncio de que su hijo sería un reino eterno, un reino permanente, y que de la descendencia de David saldría el Mesías. Eso hace a David el más grande de los reyes, pero él es simplemente una maqueta, como les digo. Y Salomón es la maqueta del reinado de Cristo en la tierra. Y wow, el reino de Salomón, lo más glorioso que ha visto el hombre en la tierra. Todo mundo admira ese reino tan glorioso y vemos que es grande. Pero es más, ¿por qué es grande? Porque es la maqueta que te está anunciando el reino de Cristo. Cuando llega el reino de Cristo, Cristo mismo dice: acá hay algo más grande que Salomón. La maqueta, hermanos, aunque está diseñándote el edificio que se va a construir, está hermosa, te enseña la alberca, te enseña todo el edificio, pero le doy una patada y la despedazo. Pero cuando yo construyo el edificio, dale una patada y te quebras un pie. No lo vas a despedazar. Cristo es el edificio construido, no la maqueta. Es cierto que el matrimonio es e ilustra algo más glorioso que ninguno de estos. Más glorioso que la maqueta de Moisés, más glorioso que la maqueta de Salomón del reinado. ¿Por qué? Porque esta es la maqueta de la unión con Cristo. El matrimonio es esa maqueta tan gloriosa de la unión con Cristo. Por eso es tan solemne el matrimonio. Es muy solemne porque es la maqueta más honrosa que se ha visto que se usa para representar esa unión. Pero aún así sigue siendo una maqueta. Lo que me duele es ver que pastores agarran esto y ellos describen cuando dice en Efesios que para cuidarla, para limpiarla, para purificarla, dice: eso es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestras mujeres. ¿Cómo nosotros? Nosotros no podemos hacer eso por nuestras esposas. Eso solamente lo puede hacer Dios. Cristo prepara a su iglesia para presentársela a sí mismo. Solo lo puede hacer Él. Ni mago, ni astrólogo, ni adivino. Nadie puede. Nadie puede. Solo Dios. Pero sabemos que hay un Dios. Así que esto es la parte más importante. Este pasaje lo ilustra muy bien, esto que le estoy hablando. Primera de Corintios 6:15. ¿No sabéis que vosotros, que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? ¿Quitará pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, fíjate lo que dice, el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Así como dijo Javier, el pecado de fornicación es cometer el acto mismo. El pecado de fornicación es cometer el acto mismo, y eso sí afecta al cuerpo terriblemente. Esto destruye la unión que tiene, la unión que refleja el matrimonio. Si el matrimonio es una maqueta de lo que es la unión de Cristo en la iglesia, esa unión es inquebrantable esa unión. Así que la unión del matrimonio no puede ser quebrantada.
Y si es quebrantada, no se debe de unir más. Es algo inquebrantable. Por eso dice, no puedes entregarte, no puedes cometer el acto real al acostarte con una ramera. ¿Por qué? Porque quebras la unión, te haces una sola con ella. ¿Y qué pasó con la unión que tenías con tu esposa, donde Dios es el que los unió? Se rompe. Así que ese matrimonio deja de ser un ejemplo de maqueta. Es inútil ni siquiera para una maqueta funciona ya. Esa es la realidad de las cosas. Al unirse a otra persona se une en una sola carne, rompiendo así para siempre la primera unión. Y fíjate cómo lo dice Hebreos 6:4. Porque es importante que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Este pasaje ha confundido a muchas personas, pero yo no voy a ponerme a explicar todo lo del pasaje, pero sí quiero que sepan de quién está hablando este pasaje, de personas como Judas Iscariote. Es el modelo número 1. Judas Iscariote gozó de los placeres del siglo venidero, disfrutó de la voz de Cristo, disfrutó de todos esos poderes de ese reino en la tierra. Todo lo vio. Y cuando una persona de esas recae, no se vuelve a restaurar. Es imposible. Judas está en el infierno. Cuando tú tienes una esposa a la que le entregas casa, tarjetas de crédito, amor, cariño, toda la ternura, goza de tu placer, goza de tu deleite, te le entregas todo, le descubres todo lo que eres tú, y luego ella va y se busca otro hombre, ¿cómo la ves? Esa es la ilustración. Esa es la ilustración. Le puede decir, regrésate para acá como si nada pasó. No, lo vemos desde Deuteronomios. Una vez que hay divorcio, no puede regresar. No puede regresar. Así que en esto es que el matrimonio ilustra esto. No me quiero confundir, porque yo les digo, miren, si hay una hermana o un hermano que lleva 20 divorcios, eso no le impide que vaya al cielo. El día que Dios tenga misericordia de él va derechito al cielo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de lo que representa el matrimonio, de la maqueta que representa, ¿verdad? De eso estoy hablando. Aún, óiganlo bien, voy a hacer más. Aún si una hermana que dice que es cristiana y un matrimonio cometiera pecado de adulterio, fornicación, llegaran al acto mismo, yo simplemente diría, no es hermana. No es cristiano. Ahora, ¿puede después arrepentirse y venir al cielo? Sí, hasta él tiene esperanza, porque más vale perro vivo que león muerto. Pero que me digan que esa persona es cristiana y ya está en el cielo y cometió fornicación y adulterio y toda la cosa, no, eso no puede ser. No puede ser, por lo que la Biblia dice. Esta unión es inquebrantable, es irrompible. Es irrompible. La unión con Cristo es inquebrantable. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él, uno solo. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica, ese ya llegó al acto mismo, contra su propio cuerpo fornica. La fornicación es el acto mismo. Por eso la ley decía, una vez divorciados no se pueden juntar otra vez. En el 19, ¿o ignorás que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, porque habéis sido comprado por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es difícil que un hombre que entiende estas cosas, del misterio de este reino y que sabe la unión que tiene con Cristo, sea capaz de entregar su cuerpo a una ramera y romper la unión que tiene con Cristo. Porque cuando hablamos de fornicación no hay que enfocarnos tanto en la mujer. Estamos hablando de un matrimonio, cualquiera de los dos que lo haga. Qué forma tan linda y clara tienen los apóstoles de explicar las maquetas
y los tipos del Antiguo Testamento y el cumplimiento que tuvo lugar en Cristo. Él es el cumplimiento de estas cosas. Efesios 5, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí vemos esto, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Es pura y sin mancha porque Él la purifica, la limpia, la hace limpia para presentársela a sí mismo, para Él mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa unión de Cristo con la iglesia es insuperable. Aquí la maqueta se ve como nada. Aquí la maqueta ya, si el matrimonio es glorioso, es algo hermoso por representar esto, pero aquí ¿cómo se ve? Como nada. Hermoso que se ve esto. Y vemos esto aquí mismo en Apocalipsis 21:2, dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. En el 9 dice, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Esa ciudad es la esposa del Cordero. Esa nueva Jerusalén que se compone de todo tribu, pueblo, lengua y nación. Esa nueva Jerusalén sin mancha, pura, limpia, porque Él mismo la limpió, Él mismo la lavó. Esto es tan grande y tan glorioso. Y ustedes se imaginan que esto que es el misterio, esto que es el evangelio, esto que es tan glorioso, Dios usó el matrimonio para ilustrarlo, para hacer una maqueta de esto. Es algo tan grande, tan glorioso. Ahora vamos a ver por último punto, explicar la única forma de divorcio permitido. La única forma de divorcio permitido. Y aquí entra el texto que leí al principio, la incredulidad. Dice, wow, ¿qué tiene que ver la incredulidad con la única forma de divorcio permitido? Es que nosotros ya no estamos en la maqueta, nosotros ya estamos en lo verdadero. Nosotros ya no estamos en el tipo, sino en el antitipo. Nosotros estamos en la sustancia. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí, el que en él cree no es condenado. Creyendo en Cristo nadie es condenado. El problema es no creer. Ese ya es condenado. Y en relación de nuestra maqueta, en relación del matrimonio, dice, esto es solamente en caso de fornicación, de adulterio y fornicación. Si se comete esto, entonces no se puede perdonar. Así como en la relación de Cristo con la iglesia, solo hay una condición, creer en Cristo, y solo hay una forma de no estar unido a Cristo es no creyendo. También en el matrimonio hay una regla. Si estás unido y hay fidelidad, esa unión es para siempre, es una unión en Dios. Pero si hay fornicación, eso es como incredulidad, estás fuera. Ese matrimonio está roto. Ese matrimonio está roto. El adulterio es lo equivalente a la incredulidad. A la incredulidad. Lo pone en el mismo plano de la realidad de las cosas. Es lo mismo. El adulterio y la fornicación en el matrimonio es equivalente a la incredulidad. Y es la única forma por la que no puede ser restaurado. Mateo 12:30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Fíjate, no hay otra manera. O estás con Cristo o fuera de Cristo. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, todo. Mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Ese es el único pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu. En el 32, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado.
Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el siglo venidero. Nunca. Ahora, 1 Corintios 12:3 acaba con toda la encrucijada que se nos mete en la cabeza aquí. Por tanto os digo, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Nadie puede hablar mal de Jesús si tiene al Espíritu de Dios. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Ni magos, ni astrólogos, ni adivinos, nadie puede interpretar esto. Es imposible para el hombre humano, pero hay un Dios en el cielo. Solo Dios, solo Dios, solo el Espíritu Santo. Así que una persona, para tener a Cristo, para nunca blasfemar, la manera de creer solo está en Dios. Hay que suplicar a Dios, hay que rogar a Dios para que nos dé el Espíritu y seamos parte de este reino tan glorioso, de este evangelio del reino. Veamos estos pasajes con la información que ya tenemos. Ahora sí, vamos a ir al texto donde comenzamos, pero ya voy a tomar lectura que la que tomó Lupe, pero ahora con este conocimiento, y van a ver la diferencia cuando vayan entrando aquí. Efesios 5:22. Vamos a leerlo rápido y ahí vamos a ir viendo ahora cómo se siente con toda esta información. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Ahora ya entienden de qué se trata. Ustedes son la maqueta, nosotros en el matrimonio, que estamos representando a la unión de Cristo con la iglesia. ¡Pum! Eso está claro. Porque el marido es cabeza de la mujer. ¡Wow! Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Imagínate, puede haber una unión si nosotros con Cristo, si no estamos unidos a Cristo, no. ¿Por qué? Un cuerpo sin cabeza, como dijo el brother Marcos, está muerto. Un cuerpo sin cabeza está muerto. Así que no se puede. Tampoco, aquí está misma la unión. También el esposo. El esposo es la cabeza. Si no es así, el matrimonio es un matrimonio como muchos que hay ahí. No todos los matrimonios ilustran la maqueta de Cristo y la iglesia, hermano. No todos, solo los matrimonios de los creyentes. No todos. Ese es el problema. Porque hay matrimonios ya de hombre con hombre, de mujer con mujer. Esos no ilustran eso. Aquí estamos un hombre y una mujer. Es el matrimonio en Cristo el que ilustra. Yo les aseguro que eso no va a pasar. Yo no he visto eso, que en los santos eso ocurra. Como Javier les explicó en el caso de Abraham. Sara estuvo expuesta a un líder mundial, a la cabeza de un imperio, a un faraón que la tenía lista para meterse con ella. Dios no permitió. Luego estuvo expuesta ante un rey, Abimelech, y Dios no permitió. Estaba dispuesto a acabar con toda la nación si la tocaban. Una santa es una santa. Dios los cuida. Donde Dios está metido de por medio, hay una unión para siempre. El matrimonio en Cristo es algo glorioso. 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo están a sus maridos en todo. Fíjate qué hermosa ilustración. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí estamos viendo ya de qué manera el apóstol, ahora sí estamos entendiendo, pero cada cosa en su lugar, cada cosa en su lugar. Para santificarla, aquí es donde la maqueta se queda corta, porque nosotros no podemos hacer eso. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuera santa y sin mancha. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Y Cristo no solo nos salvó, sino que también con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados para siempre. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, porque es una sola unión, es la unión de una sola carne. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Ahora se entiende mejor eso, ¿verdad? Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Si no hacemos esto al pie de la letra es por egoísmo,
porque es como Dios nos lo manda en el matrimonio. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Tenemos un gran reto en el matrimonio. ¿Te imaginas? Cristo nos compara con la unión de Cristo en la iglesia. Qué cortos estamos todos, aún los creyentes. Aún los creyentes estamos cortos. Es algo tan grande para representar. Por eso le digo que de todas las maquetas, de todos los tipos, este es el más glorioso. Porque está representando la unión inquebrantable, la unión más grande que hay. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esa es la unión. Grande es este misterio. Aquí está la palabra, pero ahora ya lo sabemos. ¿Qué hace la palabra misterio metida aquí con el matrimonio? Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Quiero que ahora sí entiendan. Es un misterio. Pero se está hablando de Cristo en la iglesia. Todo lo que Pablo dijo para atrás solo se cumple en Cristo y la iglesia es algo glorioso. Pero el matrimonio no dejó de ser una maqueta, no dejó de ser un tipo que representó eso. Dios lo usó para eso. Moisés sigue siendo grande por el uso que se le dio. José, Salomón, su reinado de Salomón se recuerda como el reinado más glorioso de la tierra. ¿Por qué? Solamente porque representó eso. Por eso el matrimonio es tan sublime, tan glorioso. Porque Dios lo usó para hacer algo de lo más grande que hay. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Ahora sí sabemos qué es este misterio. Este misterio ya nosotros no lo vemos como un misterio. ¿Cómo lo vemos? Como el evangelio del reino de Dios. Como ese evangelio que al que se le revela nunca muere. Y al que no se le revela, morirá, será despedazado. Por lo demás, ¿ves? Aquí ya está. Cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. ¿Ven lo grande? No podemos quitar esas cosas. No podemos hacer lo que hizo el pueblo de Israel. Cuando fueron picados por las serpientes venenosas, ¿qué hicieron? Pues hicieron una serpiente de bronce y el que miraba a la serpiente se sanaba. ¿Esa serpiente qué era? Era una maqueta, era un tipo de ¿qué? De Cristo. ¿Cómo lo sé? Cristo se lo dijo a Nicodemo. Así como la serpiente fue levantada en tiempos de Moisés, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo el que lo vea sea salvo. La serpiente era una maqueta, pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? La traía justo en el arca del pacto, a un ladito de los 10 mandamientos, guardándola como algo glorioso. Hasta que no vino Ezequías y la quemó y le hizo polvo. ¿Por qué? Porque no dejemos que la maqueta se haga idolatría. Yo veo hermanos que están hablando, la relación del esposo con la esposa. Si no amas a la esposa no puedes hacer nada. Por algunos que han predicado esos sermones, no permitamos que esto se haga una idolatría. El matrimonio es una maqueta, pero lo glorioso es la unión de Cristo y la iglesia. Aplicación para la iglesia. 2 de Corintios 11. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Eso es lo que hacemos cuando predicamos el evangelio. Estamos preparándolos, los estamos desposando para presentárselos a un solo esposo, a Cristo. Eso es lo que es el evangelio. Cuando predicamos, eso es lo que hacemos. Y ahora para los que están sin Cristo, brevemente por el tiempo. Juan 3, 18, con el que comencé. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Esto es todo. Esto es todo. El que cree sabe el misterio. Dios se lo va a revelar. El que no cree nunca lo va a saber y va a ser condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, porque no ha creído en este Rey glorioso. Más bien, sabemos esto. Dice, y luego el 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, porque esto es vida, no se muere. Si Daniel no hubiera descubierto el secreto, muerte a él y a sus amigos. Pero el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, pero también la ira de Dios está siempre sobre él. Eso es terrible. Así que Dios no ama al pecador, como dicen. Dios no aborrece al pecado y ama al pecador. Eso no dice el texto, sino que la ira de Dios está sobre de él. Y por último,
la pregunta que el fariseo le pregunta a Cristo para tentarlo. Esa historia la narra Mateo, yo la voy a tomar de Marcos 12, en el versículo 32, ya avanzado. Dice, entonces el escriba le dijo, porque primero le hace la pregunta a Cristo y Cristo la contesta bien. Él le hace una pregunta a Cristo, que cuál era el mandamiento más importante para tentarlo. Pero ya que Cristo le contesta bien, fíjate lo que dice él. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, dice, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todas las holocaustos y sacrificios. Cuando Jesús oyó esto, fíjate lo que le dice. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, el que le hizo la pregunta ahora estaba respondiendo sabiamente porque estaba confirmando, aceptando la respuesta de Cristo. Fíjate, le dice Jesús, no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios. ¿Y sabes qué es lo que me duele? Que hay muchos hermanos que saben esto y solo se les va a decir no estabas lejos, porque siguen estando fuera. Este hombre nunca estuvo adentro. Saber esto, hermanos, no te mete adentro. No te mete adentro. Saberlo. Nabucodonosor lo supo y está fuera. Sino que Dios tenga misericordia de nosotros. Vamos a orar, vamos a humillarnos delante de Dios. Vamos a no parar de orar, no parar de rogar. Decir como Jacob, no te suelto hasta que no me bendigas. No hay que soltar a Dios hasta que veamos los frutos del Espíritu Santo. No estoy hablando que nosotros vencemos a Dios. Ya saben que yo esa parte no la creo. Yo estoy hablando de que hay que rogar hasta que no veamos los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Para saber que estamos dentro. Hasta que no veamos la unión entre los hermanos. Hay que seguir orando. Hay que suplicando. Para ver si Dios tiene piedad. Yo como les dije, aún si una mujer, un hombre que se creían cristianos, comete fornicación, el acto mismo, yo sí puedo decir, y aunque me critiquen y aunque me queme, que esa persona no era cristiano en ese momento. Ahora, yo no lo estoy mandando al infierno. Lo único que sí le digo, arrepiéntete, clama a Dios, quizás te perdone, quizás Dios te salve. No eres salvo, no eres salvo, ¿verdad? Busca a Dios porque los frutos que estás dando no son frutos del Espíritu Santo, sino frutos de un incrédulo, de una persona que está separada de Cristo, no de una persona que está unida a Cristo. O sea que yo no tengo que decirlo, ¿verdad? No está ahí, no lo estoy mandando al infierno. ¿Por qué? Porque cuando tú crees en Cristo no importa tus pecados, todos te son perdonados. Lo que no se te perdona es no creer en Cristo. Así que la puerta está abierta, pero sí hay que poner las cosas por su nombre.